Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Tutorial sobre Telesio. En este vídeo voy a ofrecer algunos comentarios sobre la filosofía y la física de un pensador, filósofo y naturalista que se llamó Bernardino Telesio, que nació en 1509 en Cosenza, Italia, y murió en 1588. Realmente llevó a cabo uno de los intentos más radicales y más avanzados para llevar la física hacia una rigurosa investigación autónoma. Además, está claro que Telesio no niega la existencia de un Dios trascendente ni de un alma suprasensible, pero las coloca fuera del ámbito de la investigación científica. No hay que olvidar que él vivió durante el siglo XVI, en que todavía la influencia de la Iglesia era muy grande en la sociedad de su época y también en los científicos, en los filósofos, en los investigadores. En relación a la concepción de la naturaleza que afirma Telesio, pues cabe decir que en algunos aspectos de la misma se remite al denominado hilozoísmo y también al panpsiquismo presocrático, o lo que es lo mismo, él pensaba que la materia, las cosas, la realidad, la naturaleza estaba viva o que todo está vivo. Sería un poco seguir los pasos de Tales de Mileto, que también era un pensador que afirmaba el hilozoísmo. Y le materia zoe, vida, animal. Toda la naturaleza está llena de vida, animada, por decirlo de otra forma. Ciertamente estos eran aspectos que todavía denotaban la influencia del pensamiento antiguo en el siglo XVI y también de la tradición filosófica antigua. Por otra parte, está claro que la fama de este filósofo, de Telesio, alcanzó un nivel considerable en su tiempo y fue incluso anterior a la publicación de sus obras, porque intervino en diversos debates, y también hay que tener en cuenta que la Academia Cosentina, de la que él fue miembro, pues era un centro muy activo de difusión del telesianismo, lo cual ayudó a configurar el conocimiento de sus obras, a darle fuerza a sus obras y a darle más visibilidad al propio filósofo, al propio pensador. Además, por otra parte, sus poderosos amigos le protegieron de los ataques de los filósofos aristotélicos, aunque, por supuesto, no faltaron numerosos debates y polémicas en relación con estas cuestiones. Eso es algo que pues entra dentro de lo previsible en cualquier pensador, diríamos que tenga pues una cierta significación para los demás, o que diríamos que en su tiempo, en que ya había surgido ya hacía más de 100 años la imprenta, pues las obras, los tratados, los escritos se difundían con mayor rapidez y con mayor intensidad por toda Europa. Está claro que Telesio construye pues, una física cualitativa y vislumbra la perspectiva cuantitativa también del conocimiento físico. Efectúa lo que se ha denominado reducción naturalista y proclama la sustancialidad autónoma de la naturaleza. En este sentido, diríamos que Telesio reconstruye los principios de la física, de su física en concreto, sobre bases sensistas. Desarrolla una especie de sensismo avant la lettre, diríamos que, y se anticipa a planteamientos como, por ejemplo, de pensadores de la Ilustración francesa, o por lo menos del siglo XVIII francés, como son Lamétrie, Holbach y otros. Diríamos que el sensismo que él desarrolla pues está relacionado con su explicación de las ideas físicas y también de su conocimiento de la naturaleza. Además, también reafirma pues, lo que se puede llamar una concepción vitalista de la naturaleza, algo que también pues es, diríamos, novedoso en su tiempo, y sobre todo que abre pues, unas nuevas vías de conocimiento de lo que es la realidad. Y en este sentido, diríamos que no en el mismo sentido que Nietzsche está introduciendo aspectos vitalistas en el pensamiento filosófico, aunque sean en relación con los propios hechos naturales, las condiciones naturales de vida, etc. Por otra parte, es un filósofo físico innovador porque considera que, o concluye, que es necesario colocar tres principios en la base de los entes, de todo lo que existe, desde un punto de vista ontológico, desde un punto de vista realista, porque él considera que hay dos principios agentes, que son el calor y el frío,
y una masa corpórea que por la acción de estos principios agentes asume diferentes disposiciones, con lo cual está poniendo en tela de juicio o está criticando duramente la teoría de los 4 elementos de la antigüedad griega y romana, y de esta manera, de alguna manera o de alguna forma, se elimina la física de los 4 elementos, por lo menos tal como era entendida en tiempos anteriores al mismo, o por lo menos la reconfigura de otro modo. Por otra parte, está claro que la física de Telesio está basada en las cualidades elementales del calor y del frío, y eso ya produce pues muchos cambios, muchas transformaciones naturales, pero eso, pues a mi juicio, claramente no lo explica todo. Diríamos que Bernardino Telesio está en una etapa incipiente en la que está comenzando la ciencia moderna, porque él vive en el siglo XVI, pues, y muere pues algo antes de cuando surge la auténtica revolución científica, con Galileo Galilei, por ejemplo, con Newton, con Kepler y con otros grandes científicos. De todas maneras, pues él insiste en que la inteligencia nace de la sensación, y en ese sentido pues sigue los pasos de Aristóteles y de otros pensadores que también planteaban estas cuestiones. De hecho, él considera que los sentidos son más sensibles y son más creíbles fundamentalmente que la razón. Esto no quiere decir que Telesio desconfíe de la razón, considera que es la que forma parte fundamental de la inteligencia, la razón es la inteligencia en definitiva, y por lo tanto el uso correcto de la razón también para él es muy importante, pero considera que lo que se aprehende o se capta a través de los sentidos no tiene necesidad de ser investigado posteriormente. En cambio, todas las investigaciones relacionadas con la razón, con la inteligencia, con el entendimiento, etcétera, pues son susceptibles de ser pues analizadas, pues argumentadas, discutidas, etcétera. En cambio, lo que nos transmiten los sentidos, si los sentidos funcionan bien, eso pues no tiene que ser investigado. En este sentido, es verdad que los sentidos parecen una fuente más directa de conocimiento que la razón, porque la razón está, diríamos, sometida a los análisis de la mente, a los análisis de otros pensadores, de otros científicos, etc. Pero en cualquier caso, pues esa es la gran pregunta de la filosofía, o una de las grandes preguntas del saber filosófico. Es también, por tanto, la teoría del conocimiento y la epistemología, que tiene pues muchísimos aspectos a analizar, a debatir, a discutir, a racionalizar, si es posible, etc. Por otra parte, él afirma, Telesio, que existe una moral natural en relación con la vida de la naturaleza, y también señala que para el hombre el bien consiste fundamentalmente en la propia autoconservación, y también para los animales. Por otra parte, se anticipa en cierto sentido pues a planteamientos como los de Spinoza, al decir que es doloroso lo que debilita y postra el espíritu. Diríamos que la tristeza, pues los malos sentimientos, la negatividad, pues disminuye la potencia de obrar, como también diría Spinoza, y realmente pues nos hace infelices. Por lo tanto, él está totalmente convencido de que hay que tener pues una vida dedicada, en cierto sentido, al menos al placer, y también, por supuesto, al conocimiento, a la investigación. Además, indica que las virtudes, pues desde una actitud naturalista, por supuesto, se practican y facilitan además la conservación y el perfeccionamiento de la inteligencia, o como él dice, del espíritu, que viene a ser pues algo similar. Ciertamente, como se puede ver, el pensamiento de Telesio todavía está muy influido por aspectos religiosos, espiritualistas, también por la propia filosofía antigua, griega fundamentalmente, pero también latina, y por otra parte presenta semejanzas en algunos aspectos con el pensamiento de Galileo, quien también tendrá como paradigma fundamental de su pensamiento y de su filosofía la distinción entre ciencia y religión, algo que por supuesto también realiza Telesio de una manera muy clara y muy evidente.
Por otra parte, Telesio considera que el hombre debe intentar que su mente no sucumba ante las fuerzas del espíritu material o del materialismo, podríamos decir, y que se mantenga pura y se asemeje a la de su creador, con lo cual está dando un cierto reconocimiento al planteamiento espiritualista, religioso, divino de la vida, en cierto sentido, a pesar de que él intentó construir una física nueva, novedosa, basada en principios diferentes a los que habían sido los básicos en la antigüedad griega, y que intentó reformar determinadas cuestiones de la física de su tiempo. En cualquier caso, diríamos que su obra o sus obras y también su pensamiento son como una especie de puente entre el Renacimiento y diríamos que la revolución científica moderna que surge con toda su fuerza, especialmente en el siglo XVII, aunque es verdad que también en tiempos de Telesio está la obra de Copérnico, que cambia la concepción de la ciencia de su tiempo, afirmando, por ejemplo, el heliocentrismo frente al geocentrismo aristotélico. Esto también está en el pensamiento de Telesio y también forma parte de su contexto cultural, histórico, social y cognitivo también. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.